Muy buenos días, chicos. Vamos a iniciar nuestras clases de plan lector. Muy bien, empezamos. La Teogonía de Hesíodo es la obra poética que contiene la versión más completa y antigua de la cosmología, creada entre el siglo VIII y VII antes de Cristo. En esta Hesíodo les solicita a las musas explicar cómo nacieron en un principio con los dioses, la tierra y los ríos, cómo estos se apoderaron del Olimpo y cuáles fueron los primeros acontecimientos. Quédate y descubre el inicio de todo según los griegos, a través del siguiente video que titularemos La creación en la mitología griega. En primer lugar, fue el caos, el vacío original del universo, cuya descendencia será la fuente de buena parte de todo lo que es oscuro y negativo en el mundo. Junto a esta masa de materia amorfa y primigenia, y por su propia potestad, junto a él nacen otras tres fuerzas divinas. Gea, la tierra de amplio seno, el siempre seguro asiento de los dioses, y el vientre que contendrá la fuerza de lo natural. El tenebroso Tártaro, quien surge alejado de todo, transformándose en la última región inferior del universo entero, muy distante de la Tierra e incluso a un nivel más bajo que el Hades, la morada de los muertos. Y finalmente, el poderoso Eros, la fuerza del amor y del deseo, quien será el motor que conducirá al emparejamiento y la procreación, que harán que todo lo demás llegue a ser. Como númenes de la creación, Caos y Gea comienzan a tener hijos de sí mismos y sin contacto con ningún ser masculino. Caos engendra por su lado un hijo y una hija, Erebo, la oscuridad, y Nix, la noche. Esta última superará a su hermano en importancia, llegando a ser incluso temida por Zeus, y la descendencia que dará a luz, sola al igual que su madre, será una lúgubre progenie que inundará el panteón griego. Pero ya que no puede existir oscuridad sin luz, ni noche sin su día, los hermanos Erebo y Nix, como si de una contradicción se tratase, se unieron en el poder de Eros y dieron vida a Éter, la luz más pura y brillante por sobre los cielos, y Hémera, el día. Gea, por su parte, dará vida a todo lo que es positivo y sustancial en el mundo. Es así que la diosa Tierra engendrará a tres seres, de los cuales dos serán masculinos y luego, a partir de ellos, dos descendencias distintas con características diferentes surgirán. El primero y más importante de sus hijos nacidos es el estrellado Urano o Cielo, igual a ella en extensión para que la cubra completamente. Y a continuación genera dos características prominentes de su propia topografía que, en cierto modo, podrían ser entendidas como dioses diferentes a ella. Las Ourea, las montañas, y Ponto, el profundo mar con sus agitadas olas. De Ponto, su amante, se fundará una familia menor y de naturaleza específicamente marítima, compuesta principalmente por dioses marinos, ninfas y seres de una naturaleza tan grotesca y monstruosa que necesariamente quedarán al margen de las divinidades olímpicas. Pero solo Urano se transformará en consorte de Gea, siendo la primera relación formal del cosmos. Se cuenta que Urano, contemplándola tiernamente desde las montañas, derramó una lluvia fértil sobre sus hendiduras secretas, y ella produjo hierbas, flores y árboles, con los animales y las aves adecuados para cada planta. La misma lluvia hizo que corrieran los ríos y llenó de agua los lugares huecos, creando así los lagos y los mares. Sus primeros hijos de forma semi-humana fueron los 6 titanes y las 6 titánides. Primeramente parió a Océano, después a Coyo, Críos, Hiperión, Jápeto, Tea, Rea, Temis, Mnemosina, a Feba coronada de oro, al amable Tetis,
y al último a quien parió fue el sagaz Cronos, el más terrible de sus hijos, que cobró odio a su padre vigoroso. Luego aparecieron los 3 feroces cíclopes de un solo ojo, constructores de murallas gigantescas y maestros herreros, quienes entregaron a Zeus el trueno y forjaron el rayo, los llamados Brontes, Estéropes y Arges. Finalmente nacieron los hecatónquiros, gigantes de 100 manos y 50 cabezas, llamados Enarco, Gies y Coto. Y de todos los hijos nacidos, estos eran los más poderosos. Pero a pesar de toda la belleza que la creación alcanzó, Urano odiaba a Gea y a todos sus hijos, cuidándose mucho de que su poderosa descendencia le derrocara el poder, lo que provocó tal malestar en Gea que finalmente quiso inducirles a que actuaran en contra de él. El panteón de dioses egipcios fue uno de los más numerosos del mundo. En el antiguo Egipto hubo cientos de dioses. Algunas divinidades fueron creadas fusionando las características de varios dioses. Para los antiguos pobladores del Nilo, el Ka de los dioses residía en la tierra, en las imágenes de sus templos, y había que venerarlas. Para eso, rogaban, cantaban, danzaban, y les llevaban ofrendas de objetos valiosos, alimentos y prendas. Durante más de 3000 años de la historia del antiguo Egipto, la religión apenas evolucionó. Sin embargo, en algunos períodos, ciertos dioses se volvieron predominantes, mientras que otros pasaban a un segundo plano, pues cada culto era originario de una región diferente, y la importancia de cada dios también variaba según la influencia de dicha región en el resto de Egipto. Akenatón, conocido como el faraón eréptico, impuso, durante su corto reinado, un culto monoteísta, centrado en la veneración del disco solar, Atón. Los dioses eran seres invisibles, generalmente, como Horus, aunque podían encarnarse en seres tangibles, como el faraón, o ser el Ka de ciertos animales, como el toro Abi. Las ideas religiosas de los antiguos egipcios tuvieron 2 fases. Durante la época predinástica, divinizaron aquellos fenómenos naturales que les desconcertaban o infundían temor, de los que no conocían la razón de su proceder. Asociaron estas divinidades con las características de ciertos animales, y los representaron con forma humana, aunque conservando rasgos zoomorfos. El halcón en el dios Horus, el elevado, dios del cielo. El perro egipcio, o chacal del desierto, el guardián de las necrópolis, se convierte en un dios protector, Anubis. El cocodrilo del Nilo, un peligro constante, en un dios temido, venerado en la región de El Fayum. Además, les atribuyeron conceptos humanos, como la relación familiar, por lo que se formaron tríadas compuestas por un dios, su esposa, y su hijo, y también pasiones humanas, por lo que se les rendía culto, dando ofrendas en los templos, a cambio de favores solicitados o recibidos. A pesar de la agrupación del Alto y Bajo Egipto, cada uno de los nomos mantuvo sus deidades protectoras, lo que significaba la veneración a decenas de dioses, que adquirían mayor o menor relevancia según la importancia que tuviese cada ciudad. En Heliópolis se adoraba a Ra, en Tebas a Amón, en Memphis a Ta y a Thor, entre otros. Los sacerdotes de los templos principales comenzaron a organizar esta multitud de dioses y a explicar sus relaciones, la creación del mundo, o las crecidas del Nilo,
ideando y sistematizando las creencias en las denominadas teologías heliopolitana o tebana, entre otras, reflejadas en los textos de las pirámides o el libro de los muertos, a los que siguió la redacción de otros similares. Su visión está basada en su propio país, tierra fértil junto a un río, y con un desierto alrededor. Por lo tanto, el mundo para ellos se dividía en 3 regiones. El cielo, Nun, morada de los dioses, cuya diosa celeste Nut era representada como una mujer con el cuerpo arqueado, cubriendo toda la tierra. La tierra, morada de los hombres, la casa de Heb, el dios creador, representado como un hombre, tumbado bajo Nut. El más allá, Oduat, el reino de los muertos, donde gobernó Horus, y posteriormente Osiris, espacio recorrido en su barca solar por Ra, durante la noche, y por donde transitaban los espíritus de los difuntos, sorteando los peligros. Las principales divinidades estaban organizadas en 5 grupos diferentes. La Eneada de Heliópolis, cuyo dios principal es Atón. La Ogdoada de Hermópolis, de donde surgió el dios Ra. La Tríada de Elefantina, donde Num es el dios primordial. La Tríada de Tebas, donde el dios principal es Amón, y la Tríada de Memphis, donde Ta era el dios principal. Mientras los líderes de los diversos grupos ganaban y perdían influencia, las creencias dominantes se transformaban, combinaban y sincretizaban. Durante la época de influencia helénica sobre Egipto, lo que perduró con más vigor fue la tríada: Osiris, Isis y Horus, y su enemigo Set, tal como se ejemplifica en la leyenda de Osiris e Isis. La tríada había asimilado muchos de los cultos y deidades anteriores, y cada dios era adorado en su preferente lugar de veneración. Osiris en Abidos, Isis en Dendera, y Horus en Edfu. Incluso en esta etapa, continuaba la fusión, con Osiris como un aspecto de Horus, y viceversa, dirigiéndose paulatinamente hacia el monoteísmo. Sin embargo, el monoteísmo había surgido con anterioridad, fugazmente, en el siglo XIV a.C., cuando Akenatón había intentado priorizar el culto de Atón en la forma de disco solar, aunque fue violentamente rechazado por el clero y el pueblo egipcio. Un intervalo corto del monoteísmo ocurrió bajo el reinado de Akenatón, enfocado en la deidad egipcia del sol, Atón. Akenatón proscribió la veneración de otros dioses y construyó una nueva capital, Aketatón, alrededor del templo para Atón. El cambio religioso perduró solamente hasta la época de Tutankamón, el hijo de Akenatón. Por ser este cambio muy impopular, fue rápidamente proscrito. De hecho, el borrado de los nombres de Akenatón y Tutankamón de los muros y de las listas reales se relaciona con este radical cambio religioso. Después de la caída del faraón de Amarna, el panteón egipcio original perduró como fe dominante hasta la imposición del cristianismo copto. El antiguo historiador griego Heródoto describió a los egipcios como religiosos en exceso, más allá de cualquier otra civilización. La afirmación de Heródoto refleja una noción de religión particularmente occidental, una que, comenzando con los griegos, ha separado religión de otras esferas de la existencia humana diaria, como el gobierno, el comportamiento social, intelectual y científico. En el antiguo Egipto no había tal separación. Lo que llamamos religión egipcia no es nada más ni nada menos que el mundo egipcio, tal y como ellos lo entendían. La mayoría de las sociedades modernas miran al mundo objetivamente, como una agrupación de fuerzas y elementos impersonales.
Entendemos, por ejemplo, que el viento surge por la presión diferencial entre alta y baja presión, que la gente se enferma por gérmenes o virus, y que las cosas crecen y cambian por procesos químicos o biológicos. Este conocimiento es heredado después de siglos de experimentación y pensamiento científico. Los antiguos egipcios se enfrentaron al mismo universo físico que nosotros, e intentaron entenderlo y manejarlo. Pero, sin el beneficio de nuestro conocimiento acumulado, tuvieron que encontrar sus propias explicaciones para fenómenos naturales y los propios métodos para sobrellevarlos. La respuesta a la que llegaron es lo que llamamos religión egipcia.